Cuba enfrenta una crisis económica profunda con escasez de energía, alimentos y medicinas, presiones externas y algunos desafíos internos. Y mientras esto sucede, pues la otra cara de la moneda muestra a Marco Rubio, que se reúne en secreto con el nieto de Raúl Castro, el coronel Raúl Rodríguez Castro, apodado el Cangrejo o Raulito, quien es conocido también por una vida de lujos como parte de la élite cubana que, bueno, no se inmuta ante el sufrimiento del pueblo cubano y la miseria. El historial de la administración Trump con Venezuela, por ejemplo, para poner en contexto, debería ponernos un poquito los pelos de punta, porque Donald Trump y Marco Rubio pasaron años hablando de eliminar la dictadura de Maduro, proclamando sanciones, presiones y un discurso duro contra el chavismo. Ahora, sin embargo, lo que vemos en la práctica es un desfile de contradicciones. Todo para poner en contexto, Estados Unidos ejecutó una operación militar para sacar a Nicolás Maduro y luego anunció que administraría Venezuela temporalmente y mantendría fuertes intereses en su petróleo sin ningún plazo claro para una transición democrática auténtica. Ahora Rubio jugó un papel central en esta venta de la narrativa y ahora justifica esta intervención disfrazada de estabilidad y recuperación, mientras Trump habla de que Estados Unidos está a cargo, pero en la práctica vemos que esto no es así. ¿Cuál es la lección entonces para Cuba? Sencillamente clara. Prometer, derrocar dictadores puede sonar algo sólido en los discursos, pero en los hechos termina en algo que no es cierto. Intereses geoestratégicos y gestión de crisis sin resultados democráticos concretos. Para ello, pues vamos a hablar con el señor Luis Montes Brito y el señor Luis Montes Amaya. ¿Creen ustedes que Rubio está realmente buscando una transición democrática en Cuba, dado el contexto que hemos explicado? Bueno, en mi opinión, yo creo que otra vez más aquí se vuelve a la realidad sobre lo que muchos han estado basando sus planteamientos. La gente parte de una premisa falsa. Cree, al igual que en Venezuela, creen que los intereses del exilio cubano son los mismos de la administración Trump, ¿verdad? Como cuando así creían que los de la oposición venezolana. Y no, no es cierto. Queda claro que a la administración Trump lo que le interesa es el dominio del país, que las inversiones que van a hacer, ¿verdad? Y a él no le importa quién va a estar. Y si se toma en claro, también creo que Estados Unidos está entrando a una nueva doctrina de política exterior por el aprendizaje que tuvo en Irak, cuando derrocaron a Saddam Hussein, quitaron a su partido, el Baas, ¿verdad? Y quitaron a miles de funcionarios. ¿Y qué es lo que pasó? Eso al final empantanó el progreso y ya no pudieron dominar Irak. Aprendiendo de esa lección y que es lo que están aplicando en Cuba, perdón, en Venezuela, y ahora, como muy bien dicen, están buscando quién es el Delcy Rodríguez en Cuba, ¿verdad? Para manejar de esa manera. Total, al final no es interés por la democracia, no es amor, es interés plano y llano. Bueno, yo creo que Marco Rubio ya encontró su Delcy cubana. Se llama Raúl Rodríguez Castro, Sí. conocido también como el Cangrejo. Es interesante lo que se ha venido reportando en las últimas horas sobre estas reuniones, que asemeja bastante la manera como también negociaron en Venezuela, ¿verdad? Con Delcy Rodríguez. Marco y Delcy Rodríguez ¿verdad? Se reunieron en Qatar previo a la invasión de Estados Unidos o al arresto de Estados Unidos de Maduro. Luego, ahora se ha conocido que a Marco Rubio ha tenido unas pláticas bastante amigables con Raúl Rodríguez Castro. ¿Y por qué es importante Raúl Rodríguez Castro? Primero, porque es el nieto de Raúl Castro, ¿verdad? Él fue su seguridad personal. Lo hemos visto en muchas fotos, por ejemplo, en las visitas al Vaticano, viajes internacionales. Era Raulito o el Cangrejo quien pasaba a la par de Raúl Castro. También importante porque él es el designado por los Castro, por el clan Castro, para representarlos en el poder y más que todo en la parte económica. Él, a pesar de que no es la cabeza ni tiene ningún título oficial en el gobierno, él es el encargado de este brazo de la Armada cubana,
conocido como GAESA, que se llama como GAESA, que esta es la entidad que controla todos los intereses financieros, hostelería, ¿verdad? Todos los medios de producción. Y esto es importante porque él es básicamente el que lo ve. A pesar, ¿verdad?, de que el papá de él fue, que es un militar también de carrera, un general, un brigadier, quien fue el que negoció con Obama precisamente en el 2014 este acuerdo al que llegaron. Pero la administración Trump no ve al papá de Raulito como alguien, vaya, con quien se pueda negociar, con quien se pueda hablar. Por lo tanto, han decidido, ¿verdad? Marco Rubio, alguien más joven, ha decidido hablar con Raulito y esta persona es la que ahora se encarga básicamente de correr el gobierno. A mí lo que me cabe aquí es la preocupación que tendría que tener Díaz Canel, porque claramente él va a ser vendido. Díaz Canel va a ser quien va a pagar ¿verdad? El pato de esta operación. Se me hace que, ¿verdad? Raúl Rodríguez Castro está negociando alguna salida para el abuelo, para que no sea, y para el clan Castro, para darles algún tipo de salida, como el que han tenido precisamente en Venezuela los actuales miembros de la dictadura de Maduro, que agarraron a Maduro y a la esposa y los han dejado al resto libres. Bueno, yo puedo inferir varias cosas y es número uno que sin duda alguna hay una grieta o una división entre quienes sostienen esta supuesta dictadura del Partido Comunista, número uno. Dos, que bueno, efectivamente, mientras cierta parte del gabinete cubano está en Rusia pidiendo ayuda, pues hay otras reuniones que se están dando, como ya lo hemos dicho, a escondidas, pero entre otras, ¿será que Raúl Castro sabe qué es lo que está pasando con su nieto y con Marco Rubio? Porque bueno, el señor también ya está pasado de años y pues estaría también como mirando en dónde es que pondría sus fichas ya luego de que pues él pase a otro plano terrenal, por así decirlo. Pero en realidad entonces, ¿será que esto es pura propaganda? ¿Será que va a pasar exactamente lo mismo que pasó con Venezuela? Bueno, yo creo que en realidad esto es puro pragmatismo y al final se demuestra que las extremas son iguales, extrema izquierda y extrema derecha. Nos vendieron, los Castro nos vendieron aquella imagen del revolucionario, del que no le importaba nada, su apariencia, el Che, que todo eso viene incluso de la Revolución Francesa, de los jacobinos, ¿verdad? Ese descuido de su imagen personal. Decían que no le gustaban los lujos, pero Fidel Castro usaba dos Rolex, no uno, usaba dos. El Che Guevara usaba un Rolex también, ¿verdad? Entonces, de manera que el lujo siempre le gustó. Y ahora lo que pasa que el nieto, Raulito, es abiertamente lo que se consideraba antes burgués. Recordemos que en esta fecha, hoy precisamente, el 19 de febrero del 2026, se cumplen 18 años cuando Fidel Castro renuncia, vencido por la enfermedad y por su edad, renuncia a la presidencia de Cuba, ¿verdad? Y se la traslada a su hermano Raúl en la más pura estilo de las dinastías, de las realezas europeas. Entonces, y ahora Raúl, ya en el 2026, con 94 años de edad, él sabe que él está por morirse, que está viendo tiempo extra. Entonces, él lo que quiere es asegurarse de que su legado va a quedar ahí, que sus nietos van a quedar bien. Por eso es que incluso parte de la negociación importante es de que, vaya, el exilio cubano está pidiendo que juzguen a Raúl Castro, que lo hagan responsable por aquellos asesinatos que hubo del avión de los Hermanos de la Libertad, ¿verdad? Hace años. Y precisamente es parte de la negociación, ¿verdad? Raúlito está negociando para que no lo condenen por eso. De manera tal que al final queda claro que moros y cristianos, tirios y troyanos son lo mismo, ¿verdad? Las extremas son igual, lo que les gusta es el poder y eso es lo que están negociando, poder. Así es, pues bueno, la otra parte también es pensar en cómo Raulito entonces va a seguir llevando estas negociaciones con Marco Rubio para, entre otras, seguirlo catapultando hacia ese pasaporte que ya hemos venido hablando, hacia probablemente la boleta electoral de la presidencia para Marco Rubio como candidato, porque bueno, esto sería una bandera más que él podría izar en caso de que pues se tomen
Cuba como se tomaron Venezuela. Una conclusión entonces para terminar, señor Montes. Yo creo que esto solidificaría la nominación de Marco Rubio para el 2028, de lograr sacar a la dictadura castrista. Y, ¿verdad? Hay que decirlo, sacarla así como han sacado a los maduristas y a los chavistas de Venezuela. Es decir, no los han sacado, ¿verdad? Él habla, ahora Rubio, en declaraciones recientes, habla de un cambio en el sistema económico, no en el político. Y creo que eso es una gran diferencia de lo que hacía. Y la pregunta cabe nuevamente, entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que criticaban bajo la administración Obama cuando hizo la negociación de tratar de abrir la economía cubana versus lo que se está tratando ahora? Bueno, pues ahí está entonces el análisis sobre la situación actual de La Habana, Cuba, y por supuesto lo que acaba de mencionar la revista Axios con respecto a esas conversaciones que están teniendo por allí, conversaciones secretas entre Marco Rubio, conversaciones no oficiales, entre otras, que bueno, hacen inferir y nos hacen analizar este contexto. Así que muchísimas gracias. Esto es Latitud Americana. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube como América Ahora. Allí los estamos esperando. Gracias. Así llegamos al final de Latitud Americana, donde analizamos y cuestionamos la realidad que vivimos. Gracias por acompañarnos. Somos Diana Torres, Luis Montes Brito y Luis Montes.